Vamos a orar, pueblo. Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre sea siempre glorificado, engrandecido. Padre bueno, reconocemos tu misericordia, tu piedad, tu presencia, Señor. Eres fiel, justo y verdadero, Señor. Amado Padre, en tu hermosa presencia estamos y suplicamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que seas tu Padre ayudándonos en esta hora que vamos a meditar en tu palabra, Señor. Amado Padre, que los tesoros que hay escondidos en tu verdad podamos recibirlos a través de la revelación de tu Santo y bendito Espíritu, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor. Queremos ser fieles, íntegros. Queremos servirte, Señor, con verdad, Señor. Queremos agradarte en todas nuestras acciones, en todas nuestras actitudes, Señor, en nuestras palabras, Señor. Queremos agradarte a ti siempre porque hemos reconocido, Señor, que tú eres el Dios digno de gloria y honra, digno de respeto, digno de que amemos tu palabra. Amado pueblo, amado Padre, perdón, tu pueblo que va a oír esta verdad, Señor. Padre, sea un rema en cada uno de nosotros, Señor. Sea una verdad, Señor, sellada a través de tu Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, para ponerla por obra, Señor. Padre, en tus manos estamos. Continúa dirigiéndonos con tu Espíritu Santo e imploramos el perdón, Señor. Pecamos, fallamos, Padre. Perdónanos, Señor. Anhelamos tu misericordia y queremos amarla cada día más. Señor Padre bueno, en tus manos estamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pedimos, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén, amén. Bendiciones, pueblo. Les saluda su hermano en Cristo, Raúl Rodríguez. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta sus hogares a través de estas redes. Muchas gracias, pueblo, por la atención y el tiempo que ponen para estar en coinonía con nuestro Dios. Amén. Anhelamos que las bendiciones sean sobrenaturalmente grandes sobre cada uno del pueblo de Dios. Amén. Gracias damos a nuestro Dios, ¿sí? Queremos considerar hoy en día un tema muy hermoso que está siempre dentro de la Escritura. Usted y yo estamos siempre tratando de buscar qué es lo que hay a través de la Escritura, ¿sí? Pues queremos considerar un tema descubriendo tesoros espirituales. Todo esto se encuentra en la Escritura porque usted y yo hoy en día, meditamos y tratamos de leer buscando cosas espirituales. Amén. De manera que el tema descubriendo tesoros espirituales, ¿sí? Queremos considerar que Dios siempre está interesado en que le conozcamos a Él tal como Él es, ¿sí? Dios pues tiene interés sobre cada uno de nosotros en que le conozcamos. Su Hijo también intercedió, Padre, que te conozcan a ti, dijo allá en Juan 17, ¿verdad? Entonces, queremos siempre anhelar y buscar el conocer, el descubrir, el encontrar lo mejor que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros, tesoros que están escondidos en Él. Amén. Y queremos recordar remanente allá en Éxodo capítulo 19, ¿sí? Todo esto se refiere al pueblo de Israel, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿verdad? Ellos van camino al desierto, están allá y de repente llegan al desierto Sinaí, ¿sí? Y ahí acampan y bueno, acampan delante del monte, ¿sí? Entonces dice la escritura y en los primeros versos que Moisés subió al monte, ¿sí? Y que Dios lo llamó desde el monte diciéndole, ¿verdad? Así dirás a la casa de Jacob y pueblo de Israel, sí. Pero dice el verso 4, déjeme leerle el verso 4, y dice, vistes todo lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila, así os he traído a mí,
dice en Éxodo capítulo 19 y el verso 4, ¿sí? Así dice, sobre alas de águila, dice, así os he traído a mí. Pero dice el verso 5, dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Estamos en el tema descubriendo tesoros espirituales y aquí consideramos que él dice a su pueblo, y guardareis, dice mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Acordémonos hoy en día, usted y yo somos el pueblo de Dios, ¿sí? Sobre todos los, y dice, ¿verdad? Seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, sobre todos los pueblos, porque, porque mía es toda la tierra. Dice Dios, porque mía es toda la tierra. Tenemos que pensar en las riquezas que la Escritura tiene. Tenemos que pensar en las posesiones que hay para nosotros. Tenemos que pensar en las promesas que hay para nosotros y al considerar descubriendo tesoros espirituales. Amén. Pero dice el verso 6, miren lo que dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras, dice, que dirás a los hijos de Israel. Eso le dijo Dios al siervo Moisés, ¿sí? Queremos considerar entonces en lo que dice en los versos 5 y 6 de Éxodo 19, ¿sí? Vamos a considerar Dios. El verso 5 dice, Dios dio títulos para el pueblo de Israel, ¿sí? Primero le dijo, especial tesoro, seréis mi especial tesoro. Es un título tan hermoso cuando consideramos que es un tesoro, ¿sí? Tesoro. Pensemos en algo, dijimos, una posesión, pensemos en una bendición, en una riqueza, pensemos, ¿verdad? Seréis mi especial tesoro, algo apreciable, algo que se aprecia mucho, tesoro, amén. Entonces dice, los títulos que Dios dio a ese pueblo en ese tiempo son para usted y para mí hoy en día, ¿sí? Vosotros me seréis mi especial tesoro. Seréis, dice, reino, ¿sí? Seréis reino de sacerdotes, otro título que Dios les dio. También dice gente santa, otro título, gente santa, otro tesoro, vamos a pensar, ¿sí? Pensemos entonces, estos títulos estaban condicionados. Estos títulos, pensemos, estaban condicionados a que a una nación se mostrase obediente y fiel al pacto. Porque él dijo, si guardares mi pacto, ¿sí? Entonces, la condición de estos títulos es a una nación que se mostrara obediente y fiel al pacto que Dios les había dado. Perdón, ¿sí? Entonces, él anhela entonces un pueblo obediente, pueblo fiel al pacto, fiel a la palabra, fiel a las promesas, fiel a las riquezas de nuestro Dios, ¿sí? Entonces pensemos, fiel al pacto, ¿sí? Esto es práctico y verdadero, ¿sí? Porque a Dios le agrada que seamos prácticos. Obedecer, pues, obedecer tenemos que pensar en cuidar, ¿sí? Tenemos que pensar en guardar el pacto de nuestro Dios. Amén. Y dar oído, dice, a la voz de Dios. Entonces, vea las condiciones
donde están estos títulos, ¿sí? Las condiciones que hay para que usted y yo obtengamos estos títulos dice la Escritura, fieles, ¿sí? Un reino de sacerdotes, gente santa, ¿sí? Especial tesoro, ¿sí? Entonces, la condición pareciera ser que es sencilla, ¿verdad? Guardar el pacto solamente, ¿sí? Ser fiel, ser obediente, pero a veces es lo que nos cuesta, ¿verdad? Entonces pensemos, estos títulos son muestra de las bendiciones divinas de nuestro Dios, ¿sí? Que este pueblo tenía que experimentar, ¿sí? Estos títulos entonces son muestra de las bendiciones divinas de las cuales el pueblo iba a disfrutar, experimentar, ¿sí? Una nación obediente experimenta todo esto. Un pueblo obediente, un heredero obediente, ¿sí? Entonces pensamos, usted y yo somos nación santa, ¿verdad? Entonces estamos considerando entonces descubriendo tesoros espirituales. Usted y yo somos nación santa, ¿sí? Hemos reconocido, ¿por qué? Porque hemos reconocido que somos tesoro especial en las manos de nuestro Dios. Amén. Nos consideramos cada uno de nosotros que estamos en la mano preciosa, mano poderosa de nuestro Dios, ¿sí? Hemos reconocido, somos entonces especial tesoro en las manos de Dios. Amén. Hemos reconocido que para Él, Señor, somos como la niña de sus ojos, ¿sí? Eso es título, eso es tesoros que hay en la palabra de nuestro Dios. Cuando usted y yo nos consideramos, cuando Él dice que somos como la niña de sus ojos, pensando en eso, ¿sí? Muy delicado, ¿sí? Pero al final dice el verso, porque mía es toda la tierra, dice, ¿sí? Porque mía es toda la tierra. Pensemos esto, ¿sí? En estos títulos, Dios hace resaltar lo singular y soberanía de Él, ¿sí? Él hace resaltar que Él es un Dios soberano, que Él es un Dios singular, ¿sí? Porque Él dice, el gran yo soy el que soy, ¿sí? Él es un Dios soberano, es lo que Él es, ¿sí? Él dice, mas toda esta tierra, dice, y su plenitud, todo esto es mío, todo esto es mío. Está, dijimos, demostrando o mostrando todo lo que Él es. Él es el yo soy. Y usted y yo sabemos que fuera de Dios no hay otro Dios. Él es el único Rey. Amén. Ese es nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Dios al cual usted y yo le servimos. Pensando en esto, entonces, aquí queda deshecha o queda desechada la pretensión de los dioses de las naciones. ¿Sí? Estamos pensando que aquí entonces nuestro Dios está expresándose, está mostrándose quién es Él. Y dijimos que Dios anhela que le conozcamos tal como Él es y le está dando, digamos, enseñanza a alguien que Él quiere utilizar, ¿sí? Entonces pensemos que para que Dios sea utilizándonos a nosotros, Él va a instruirnos primeramente, Él nos va a decir quién es Él primeramente, como dijo a su siervo Moisés, y cuando me pregunten quién me mandó, ¿qué les voy a decir? ¿Verdad? Entonces, el gran yo soy, Él se muestra a cada uno de aquellos que tenemos interés en descubrir los tesoros espirituales que hay en la palabra que sale de la boca de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces,
Hay otros dioses sobre las naciones, hay naciones idólatras, cuanto más verdad que tienen sus dioses, ¿sí? Dioses que la humanidad misma ha formado, ¿sí? Otros dioses, pero dice Dios, tienen ojos, mas no ven, tienen manos, tienen pies, tienen boca, mas no hablan, ¿sí? Hay dioses sobre las naciones hoy en día, ¿sí? Entonces pensemos, hay una humanidad, hay una gente, hay una, ¿qué más le podemos decir? Una creación de Dios que todavía hoy en día tiene sus ídolos, ¿sí? Y dijimos, esos ídolos son hechos por manos de seres humanos, ¿sí? O máquinas o algo parecido, ¿sí? Entonces, pensemos en esos dioses que hay sobre algunas naciones. Esos dioses no tienen ningún valor. Ellos no tienen ningún valor, no pueden hablar una palabra, no pueden palpar, no pueden caminar, no pueden ver, sí. Pero Dios dice, mío los cielos, mío los mares, mío es la tierra y mío lo que en ellos hay. Porque usted y yo sabemos que Dios formó la tierra, formó los cielos, los mares y no los dejó solos. Él hizo creación, Él hizo para esas tierra, cielo y mar, ¿sí? Él hizo los peces del mar, la tierra y su plenitud, la creación de Dios, los cielos, cuanto hizo en los cielos. Todo es de Dios, Él es el dueño. Fuera de Él no hay otro Dios. Pero dijimos, la humanidad, pues, ¿verdad? Se hace dioses aquí y dioses allá, ¿verdad? Entonces consideramos que estamos viviendo un tiempo similar al tiempo cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino aquí en la tierra, ¿sí? Es tiempo entonces, pensemos esto, es tiempo entonces de levantar nuestra cabeza y poder apreciar lo que el eterno Dios ha hecho y que seguirá haciendo en cada uno de nosotros. Es tiempo de considerar que el gran Dios anhela y desea que la humanidad misma le conozca, le busque y reconozca que hay un Dios santo, hay un Dios dueño de todo lo que vemos y aún lo que no alcanzamos a ver. Amén. Queremos considerar entonces pues que es tiempo de levantar nuestra mirada, ¿sí? En la situación con el pueblo de Israel, perdón, ellos adoraban a otros dioses, ¿verdad? Entonces consideramos era un pueblo idólatra y desobediente, hacían lo que ellos querían hacer, ¿sí? Pensemos hoy en día la situación, dijimos, es igual, ¿sí? Se habla de las maravillas de Dios, pero algunas gentes dicen, oh, no, dice, yo tengo ya mi religión, a la cual dice pertenece mi familia, a la cual perteneció mi abuelo, y bueno, ¿verdad? Cuántas cosas. Déjenme decirles, hay un Dios soberano. Él quiere que lo busquemos, ¿sí? Hay un Dios que quiere transformar la humanidad. Dios es el creador de toda esta humanidad. Y Él como creador y diseñador nos hizo para que fuésemos de alabanza, de adoración, de exaltación para Él, porque Él es el único Dios soberano. No hay otro Dios, no lo hay fuera de Él, ¿sí? Él es el único Dios, ¿sí? Entonces tenemos que considerar entonces que Dios enseña a través de la Escritura que aquellos redimidos, aquellos que hemos reconocido, ¿sí? Los que le hemos buscado y continuamos buscándolo, dice la Escritura, pues que somos un pueblo adquirido por Dios, ¿sí? ¿Sí? Esta frase tenemos que considerarla, que combina los términos de Éxodo 19:5, ¿sí?
donde también en Isaías 43:21 dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Eso dice Isaías 43:21. Esta creación Dios la ha hecho con propósito, ¿sí? Para que seamos para Él, para que le pertenezcamos a Él y que Él sea nuestro gobierno, que Él sea nuestro líder, nuestro guía, nuestro director, ¿sí? Y para que le cantemos alabanzas, para publicar, dice, sus alabanzas, es necesario entonces obedecer, dice Isaías 43:21, amén. ¿Qué podemos pensar? Somos para Dios. Él nos reclama, te traje a mí, dice, ¿sí? Como en alas de águilas te traje hacia mí. ¡Wow! ¿Cuántos andábamos sin Dios y sin esperanza, verdad? Andábamos descarriados, pecando sin cuidado alguno, ¿sí? Pero Dios es fiel, todavía Él abre sus brazos para todo aquel que quiere, a todo aquel que le busca. ¿Sí? Es necesario entonces levantar nuestra cabeza hoy en día y considerar a nuestro Dios. ¿Sí? Le pertenecemos a nuestro Dios. ¿Sí? Y cuando le pertenecemos, cuando nos hemos entregado en su mano, totalmente, cuando nos hemos puesto en Él totalmente, ¿sí? Dice, somos su especial tesoro. Dice la Escritura en Salmo 103 y el verso 13, dice la Escritura, como el Padre se complace de los hijos, se compadece, perdón, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Sí? Cuando consideramos a un padre de familia, tiene compasión por sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial se compadece de cada uno de nosotros. ¿Sí? Así Jehová se compadece, dice, de los que le temen, ¿sí? Y dice el verso 14, porque Él conoce nuestra condición. Dijimos, Él nos formó, Él es nuestro creador, Él nos conoce, dice el Salmo 103 y el verso 14, porque Él conoce nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cuál es nuestro origen? Dijimos en otra oportunidad. Sí, Él se acuerda, dice el verso 14, de que somos polvo. Sí, ahí es donde le decimos a nuestro Dios, Padre, sana mi tierra, sana nuestra tierra. Sí, porque Él dice que del polvo venimos y que para allá vamos de regreso. Amén. Entonces, considerando al pueblo de Israel, sí, él tiene, ¿verdad? Promesas, él tiene palabra, él es fiel para respetar su palabra. Dios tiene un remanente en Israel. Dios tiene un remanente aquí sobre la faz de la tierra después de su creación. Amén. Porque no toda la creación obedece al llamamiento, no toda la creación obedece al diseño que su creador nos hizo. Amén. Entonces somos un remanente aquí en la tierra, hay un remanente en Israel, ¿sí? Al remanente, a pesar de tribulaciones, angustias, juicios, Dios los librará, porque Él tiene un remanente que le pertenece a Él y no al mundo, ¿sí? Este remanente le pertenece a nuestro Dios y Él sabe el tiempo y la hora por el cual todo esto se manifestará. Y bueno, Él defiende a aquellos escogidos. Él defiende a aquellos, ¿sí? Que le buscan, que le temen, ¿sí?
También a cada uno de nosotros, dijimos, le pertenecemos a nuestro Dios, lo hemos aceptado, le hemos creído a su palabra, le pertenecemos a Él. Él nos compró con un precio a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? Él es nuestro Redentor, ¿sí? Entonces le pertenecemos a Él. Él nos compró, ¿sí? Porque hemos creído a su Hijo, ¿sí? Lo hemos recibido a su Hijo en nuestro corazón como mi Salvador, mi Redentor. Somos hijos, ¿sí? Somos hijos de nuestro Dios. Somos herederos, ¿sí? Dios es bueno. También dice la Escritura en Isaías 33:6 y dice, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será tu tesoro. Hoy en día, recordemos, la sabiduría, la ciencia, cuánto se ha aumentado aquí sobre la faz de la tierra, pero a usted y a mí Dios nos dice, ¿sí?, que tenemos que tener temor de Jehová y que eso, dice, será nuestro tesoro, ¿sí? Será, dice, tu tesoro, dice la Escritura. Entonces, guardamos en estos días con temor y temblor, porque Él es santo. Amén. Cuando usted considera todo esto, tenemos que pensar en guardar en estos últimos días, porque el tiempo del Señor es pronto ya, ¿sí? Entonces, tenemos el cuidado de guardar, ¿sí?, el temor y el temblor, porque reconocemos que estamos en la presencia del Santo de Israel, el único Dios, el único principio y fin, el Alfa y Omega. Él es nuestro Creador. Amén. Él es santo, ¿sí? También dice la Escritura en Isaías, allí mismo, Isaías 45:3, y dice, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel. Mire qué hermosa escritura. Isaías 45:3 dice, y te daré los tesoros. Estamos hablando de descubriendo tesoros espirituales, ¿sí? Y dijimos al principio, esto los encontramos en la Escritura, en la palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Amén, ¿sí? Entonces dice, se lo leo nuevamente, y te daré los tesoros escondidos, oiga lo que dice, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel. Usted y yo hemos descubierto estos secretos, estos misterios, estos tesoros a través de la Escritura, ¿sí? Hemos reconocido que Él es el Dios santo de Israel, ¿sí? El único Dios soberano, el único Dios eterno y sobre todas las cosas, ¿sí? Entonces, Dios se propuso, pensemos esto, Dios se propuso que Ciro, al cual habla en el Éxodo 19, ¿sí?, estuviera consciente, porque Dios quería usarlo y Dios quería mostrarse a él tal como él es, y que este Ciro estuviera consciente realmente quién es Dios, que Él es el Dios de los judíos, ¿sí? El Dios de los judíos le concedió las conquistas a Ciro, ¿sí? Las conquistas victoriosas, porque sabemos bien que si Dios nos llama, si Dios quiere que Él anhela que le sirvamos con amor y con fidelidad, ¿sí? Pero a estos servidores Él se les muestra tal como Él es, para que estemos conscientes de quién es Dios. Entonces aquí consideramos qué importante es,
¿sí? Descubrir los tesoros de Dios para cada uno de nosotros, porque Dios tiene promesas para usted y para mí. Dios tiene promesas para todo aquel que está oyendo esta verdad en esta hora, ¿sí? Dios es bueno, ¿sí? Entonces, para que no nos vanagloriemos nosotros, dice, Él se muestra y nos explica, nos enseña quién es Él. Pensemos entonces, el principio dijimos, Dios anhela, Dios desea, ¿sí? Que le conozcamos a Él tal como Él es, ¿sí? Entonces consideramos aquí, dijimos en el Éxodo, ¿verdad? Que Ciro tiene que estar consciente que el Dios de Israel, sí, estaba con él. Y si ese Dios grande y poderoso y todopoderoso, él tenía que estar consciente de que si él hacía, Dios lo respaldaba, a pesar de que este Ciro no tenía una relación íntima con él, porque él dice en su palabra lo que hemos leído, que no le conoció, ¿sí? Pero Dios lo usó. Entonces consideramos que sin Dios no hay victoria. Quiere decir que solo con Dios, pueblo, tenemos victorias. Amén. Solamente en Dios tenemos victorias, ¿sí? Porque Él es fiel, porque Él respalda su palabra. Él respalda aquellos secretos que nos ha revelado. Él respalda su palabra, ¿sí? Aquí nos enseña entonces también que para llevar a cabo, oiga esto, una misión, vamos a pensar en lo que Dios también quiere enseñarnos en esta hora. También nos enseña que para llevar a cabo una misión, pensemos, por ejemplo, el evangelismo, ¿sí? Para llevar la obra, hacer la obra de evangelismo, Él es el que nos prepara, ¿sí? Él es el que prepara, fíjese, Él es el que abre el camino, ¿sí? Él es el que prepara el corazón de la humanidad, ¿sí? Él es el que va adelante de nosotros, dice que su ángel va adelante de nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que considerar, ¿sí? Que para comisionarnos, dijimos, sí, Él nos va a preparar. Él prepara el corazón de la humanidad, de las almas que van a estar en nuestro caminar, ¿sí? Entonces el deseo de Él es salvar almas, ¿sí? Entonces Él para comisionarnos nos va a preparar y creemos y confiamos en Dios que estamos preparados y estamos haciendo la obra de evangelismo, la obra del Señor, ¿sí? Obviamente tenemos guerras, luchas, ¿verdad? Principados y potestades, pero si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros, sí? Tenemos victoria en Cristo Jesús, ¿sí? O sea, Dios desea salvar almas. Dijimos, Él hizo a su creación para que le cantemos, para que lo adoremos, ¿sí? Por tanto, entonces usted y yo necesitamos conocerlo tal como Él es. Necesitamos conocerlos y considerar quién es el que nos da la comisión, o sea, la orden de ir y hacer discípulos, ¿sí? Dijimos entonces conocer al que nos comisionó. Amén. Porque Él comisiona, Él si nos llama, Él nos va a comisionar, ¿sí? También dice Isaías 45:4, dice, mire lo que dice, por amor a mi siervo, dice, por amor a mi siervo y a su pueblo de Israel, dice, te llamé. Dios se da a conocer y dice, te llamé. Porque Él quiere, ¿sí? Y desea que le conozcamos, ¿sí? Entonces dice más adelantito, yo soy, le dice, Jehová y ninguno más hay, ¿sí? No hay Dios fuera de mí, dice. Yo te ceñiré,
te voy a preparar, dice amén, allá en el verso 5 es lo que dijo, ¿sí? Entonces consideramos que es Dios el que nos llama y nos comisiona, amén. Déjeme leerle aquí en la escritura Proverbios. Proverbios capítulo 2, donde encontramos tesoros también para nuestra vida espiritual, ¿sí? Dice Proverbios capítulo 2 y deje el verso 4. Dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, fíjese lo que dice, ¿sí? Y el verso 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Verso 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Estamos descubriendo entonces tesoros que hay en la palabra que Dios nos da. Amén. ¿Sí? Tesoros, entonces, la sabiduría es un tesoro para la vida espiritual, ¿sí? Si no hay sabiduría, pues tenemos problemas, ¿sí? Entonces, hablando del tesoro que hay en la sabiduría, dijo allí el libro de Proverbios, si la buscareis, fíjese lo que dice, si la buscareis, ¿y qué podemos pensar al oír? Si la buscareis, ¿sí? Y la escudriñares como a tesoros, ¿sí? Y la escudriñares, ¿sí? Como a tesoros, dijimos un tesoro es algo valioso, ¿sí? Un tesoro es algo que se cuida y usted y yo nos han dado este libro que se llama Biblia. Es un tesoro completo para usted y para mí. Es necesario escudriñarlo, es necesario buscar en ella, ¿verdad? Las maravillas, las bendiciones de nuestro Dios. Por ejemplo, dice el proverbio, la sabiduría es un tesoro para la vida espiritual de cada heredero de Dios, ¿sí? Una búsqueda, vamos a pensar entonces, y la buscares y escudriñares, vamos a pensar, esto enseña que es una búsqueda intensa, una búsqueda deseosa, con deseo, con anhelo, ¿sí? Una búsqueda intensa de toda una vida, porque ese es el llamamiento a vida eterna nos ha llamado Dios, ¿sí? Entonces es una intensidad, es una búsqueda deseosa, con todo deseo, ¿sí? De toda una vida, ¿sí? Y dijo, pues el verso 6, cuando habla de su boca, ¿sí? Las palabras de su boca, dice la escritura, están contempladas o contenidas en la escritura. Dijimos porque la palabra que tenemos en este libro, que se llama la escritura, ha salido de la boca de Dios, ¿sí? Entonces, no solo de pan viviremos, pueblo, sino de esta palabra, de estos tesoros que hay en esta hermosa palabra, ¿sí? Y que a través de ella, pues, ¿verdad? Que Dios habla. Dios habla a través de esta escritura y esta escritura es la verdad de Dios, ¿sí? Dios habla. Entonces la sabiduría, cuando habla el proverbio de la sabiduría, viene por revelación, ¿sí? Tenemos también otra escritura aquí ya para terminar casi. Queremos ver Colosenses el capítulo 2, ¿sí? El verso 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. ¿Sí? Entonces, vemos en esta escritura un deseo, un anhelo. Déjale leo el verso 1 para entenderlo mejor. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha
sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean, vea las luchas, vea las pruebas que pasan, ¿sí? Vea la angustia, para que sean consolados, dice el verso 2, sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Wow. Y dice el verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Otra vez, en quien están escondidos, dice, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Usted y yo hemos descubierto estos tesoros que son sabiduría y conocimiento, cuán importantes son para la vida que agrada a Dios. Amén. Pero dice el verso 4, a esto y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y esto lo digo, dice, para que nadie os engañe con palabras persuasivas, ¿sí? Pensemos, cuando él habla, de verdad, el apóstol, de las riquezas, ¿verdad? El anhelo del apóstol por el cual él sufre y tiene luchas y pruebas, es ayudarlos a alcanzar la madurez espiritual. Porque dijo terminando el verso, para que nadie os engañe. ¿Ve qué importante es este tesoro en esta escritura? Cuando dice las riquezas de pleno entendimiento, ya en el verso 2, entendimiento de la plenitud del Evangelio. Usted sabe que el Evangelio tiene grandes bendiciones, grandes riquezas, ¿sí? Para usted y para mí. Alguien dirá, habla de riqueza, riquezas económicas. No estamos hablando de eso. Dijo la Escritura y dice que no solo de pan vive el hombre, ¿sí? Sino riquezas que hay en esta Biblia que se llama palabra de Dios, ¿sí? Palabra que salió de la boca de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Para que conozcamos y tengamos ese entendimiento, ¿sí? De la plenitud del Evangelio. En el Evangelio encontramos cuántos tesoros guardados de Dios para usted y para mí, ¿sí? O sea que Él quiere que disfrutemos de la seguridad, ¿sí? Que disfrutemos de la seguridad que hay en esta escritura de la salvación, ¿sí? Imagínese usted si estuviéramos pensando, y yo seré salvo, y yo iré al cielo, y cuanto más. Él quiere que conozcamos este entendimiento de la plenitud del Evangelio, ¿sí? Para que no estemos ahí comiéndonos las uñas, si sí o que no. Todo esto es idolatría y no agrada a Dios. Dios quiere que usted y yo estemos firmes, ¿sí? Estemos firmes, ¿sí? En el nombre del Señor, firmes en su evangelio, ¿sí? Que disfrutemos de la seguridad de la salvación. También dijo allá el verso 3, todos los tesoros, ¿verdad? ¿Sí? Estamos considerando entonces lo que dice la escritura, ¿sí? Dios es bueno, Dios es fiel. Colosenses capítulo 2 y estamos allí en el verso 3. Y cuando él dijo todos los tesoros, ¿sí? El apóstol advirtió a los colosenses de los falsos maestros, porque él dijo para que nadie os engañe. Algunos de esos falsos maestros decían que tenían sabiduría secreta y trascendente, ¿sí? Algunos engañaban a la humanidad, ¿sí? Entonces consideramos que el apóstol advierte a estos colosenses, ¿sí?
para que nadie los engañe, que ellos tienen que descubrir las riquezas que hay en el Evangelio, ¿sí? Entonces vemos que Él les declaró que todas las riquezas de la verdad y la verdad única sobre la faz de la tierra es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces Él les declara, el apóstol les declaró que toda la riqueza de esta verdad, la escritura, necesaria para salvación, santificación y glorificación, esta verdad Él les declaró que todo esto se halla en Jesucristo, porque es el dador de su palabra, ¿sí? No era necesario entonces escuchar a aquellos que decían, oh, yo tengo sabiduría y bueno, y esta sabiduría trasciende. Y bueno, era sabiduría humana que engañaba, tergiversaba las verdades de Dios, ¿sí? Y que esa sabiduría era limitada solo para gente especial como ellos, ¿sí? Pero para los oyentes no era, no estaba para ellos, ¿sí? Entonces les engañaban, ¿sí? Entonces el apóstol les declara, no, 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 todo esto que es necesario para salvación, para santificación y glorificación, no, 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 todo esto se halla en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí? Él es el que revela toda esta verdad y es nuestro Señor es el mismo Dios revelado a usted y a mí, ¿sí? Pero él dijo, acuérdese en el verso 4, para que nadie os engañe, ¿sí? Entonces tenemos que estar seguros, conscientes de que el don de salvación lo tenemos usted y yo y que nadie nos engañe con doctrinas equivocadas, ¿sí? Entonces el apóstol no quería, dice, no quería en su deseo que los colosenses fueran engañados de ninguna manera, ¿sí? Tampoco Dios anhela que seamos engañados, no. Al contrario, Él anhela que le conozcamos a Él tal como Él es, ¿sí? Que nadie venga con retóricas diferentes, persuasivas, a maneras de engañarlos, porque los falsos maestros, dice, vendrán, dice, hablando con elocuencia, ¿sí? Entonces vemos que el deseo es llevarlos a la madurez espiritual. Amén. Dios es bueno y anhelamos en el Señor cuántas bendiciones. Vamos a orar, pueblo valiente y esforzado, ¿sí? Amado Dios, gracias por darnos el privilegio de oír tu palabra, Señor, descubrir en ella riquezas espirituales, promesas, posesiones, Señor. Padre, suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo tu ayuda, Señor, que tu Espíritu Santo nos revele cada día tu verdad, Señor. Queremos ser fieles, dar gloria, dar honra, adoración, dar el señorío que tú mereces, porque hemos reconocido que tú eres el único Dios y que fuera de ti no hay otro Dios. Tú eres el Dios de Dios, el único creador, el único dueño, ¿sí? Te amamos y te engrandecemos, Señor. Queremos adorarte a ti solamente, Señor, porque eres el gran yo soy, el principio y el fin, el soberano, el eterno, ¿sí? El incomparable Dios. Tu palabra es hermosa, es infalible, es verdadera. Te amo, Padre, te amamos, te engrandecemos, Señor, y anhelamos cada día servirte de una manera mejor, mejor, cada día, a tu manera, Señor, y no a manera nuestra. Señor Padre, que tu pueblo que ha oído esta verdad, sea rema esta verdad en nosotros, Señor. Sella con tu Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, esta verdad para ponerla por obra. Padre, en el nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo lo pedimos, Señor. Te damos gracias, muchas gracias, Padre, por ser tan bueno, tan maravilloso con cada uno de nosotros. Muchas gracias, te amamos, Padre, y te glorificamos. Tuya es la honra, Padre. Muchas gracias por los siglos y los siglos. Y el pueblo del Señor dice, amén. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es todopoderoso. Les bendecimos, les amamos, anhelamos en Dios lo mejor. Amén, amén.